al Señor y prepárate, porque Dios ha estado hablando, ha estado ministrando y va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Hola, hermanos. La paz del Señor Jesús sea con ustedes. Les voy a decir un verso, me gustaría que se lo aprendieran de memoria. Repítalo conmigo. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¿Saben lo que significa? ¿El hombre sabio es qué? ¿Y de pujante vigor quién? ¿Sabían que hay varias formas de recibir fuerza espiritual? ¿Cuáles son? Oración, ayuno, lectura de la Biblia, evangelismo, obediencia, adoración. Pero una de ellas que te da una potencia del Espíritu tremenda es la gnosis, Sofía. Son dos de los dones del Espíritu Santo: gnosis y Sofía. Palabra de sabiduría y de ciencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Le entienden al libro de Apocalipsis? Levanten la mano quien no le entiende. Sean sinceros. ¿Quién no le entiende al libro de Apocalipsis? ¿Ok? Que gracias por ser sinceros. ¿Sabían que hay un espíritu de revelación en el conocimiento de Él? ¿Sabían que Dios puede abrir tu gnosis para que comprendas la Escritura? Por ejemplo, cuando entras a una materia difícil, química, álgebra, trigonometría, cálculo, genética, dices, esto es chino. Cuando tú te enfrentas a algo difícil, dices, no lo entiendo. ¿Verdad que la ignorancia produce sufrimiento? ¿Sí? ¿Has estado en un lugar donde hay una neblina pesada y espesa que no se ve mucho a la distancia? Yo iba manejando en carretera en la madrugada y cayó una neblina, pero de esas pesadas, que no se ve 4 metros más adelante. Estaba en una autopista, eso es peligroso, porque hay trailers, todo eso, ¿no? ¿Sabían que casi la mayoría de todos los cristianos en el mundo tienen una neblina pesada en su entendimiento, que leen la Biblia y no le entienden? ¿Sabes que Jesús puede resplandecer la luz de su gloria en tu entendimiento para que entiendas? ¿El hombre sabio es qué? ¿Y de pujante vigor él? Acuérdense que eso se lo van a aprender de memoria. ¿El hombre sabio es? ¿Y de pujante vigor él? El conocimiento de la Escritura y el entendimiento, capítulo por capítulo, verso por verso, estructura, exégesis, te da fuerza en el espíritu. Es una potencia. La palabra poder en griego se dice dunamis. El dunamis del neuma agios, del Santo Espíritu, neuma, viento, agios, santo. El dunamis se te mete cuando conoces la Biblia y le entiendes y tienes potencia del Espíritu. Conoces el reino de Dios y tienes una autoridad y una fuerza y una firmeza que te lo dio el entendimiento de la palabra. Es una fuerza espiritual invisible para vencer pornografía, para reprender demonios, para interceder. Hay guerra espiritual en el mundo invisible, ahí no todos aguantan ser intercesor. Es una guerra bien tremenda. Y ese dunamis entra en ti. Les dije, hay varias formas de recibir esta potencia del Espíritu en tu hombre interior. Hay varias. Y una de ellas es el conocimiento de la palabra y el entendimiento con claridad. Cuando alguien va a que le hagan lentes,
Y cuando va creciendo en edad, pues la gradación va empeorando. La curva de la córnea va cambiando conforme la edad. Y de repente ya necesitas lentes de botella, de fondo de botella, ¿sí? Y por años te acostumbraste a una graduación y de repente te diste cuenta que ya no ves. Y hasta te lloran los ojos. Vas, te hacen el examen, te ajustan la graduación y cuando ves dices, ¡qué maravilla! Ahora sí soy feliz. Ver bien te da poder, te da fuerza, te da gozo, te da paz. Entender te da potencia en tu espíritu. Muchos son débiles en el espíritu porque no le entienden, ¿sí? Cuando entiendes te sientes como pez en el agua, fluyes. La Biblia tiene que ser que cuando la leas, ¡wow! ¡Oh sí! Sí, y se conecta con el otro y significa esto y lo otro. Si eso no pasa, hay neblina espiritual dentro de ti. Los que dicen, está aburrida, ¿sabes por qué? Porque no le entienden. Y yo sentí de parte del Espíritu de Dios que les tenía que explicar Apocalipsis porque me mostró que no le entienden. Se los voy a explicar de manera compactada todo el libro de Apocalipsis porque yo escuché al Señor Jesús en sueños, me habló y me dijo, ganen almas, amada iglesia, porque no queda mucho tiempo. Ya voy a regresar. Y me mostró el arrebatamiento de la iglesia. Quiere que conozcan el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿Cómo se dice Apocalipsis en griego? Apocalipsis, por eso me trabé. ¿Sí? ¿Dónde recibió Juan el Apocalipsis? ¿Dónde está Patmos? Exacto. ¿Por qué estaba en Patmos? ¿Por qué lo encarcelaron? Por predicar el evangelio. ¿Quién lo encarceló? ¿Los soldados? ¿Cómo se llamaba ese César? ¿Diocleciano? ¿Saben cómo sabemos qué le pasó a Juan? ¿Por qué terminó en Patmos? No lo sabemos por la Biblia, lo sabemos por un historiador. ¿Cómo se llamaba ese historiador? Tertuliano. Se ganó chocolate. ¿Sí? Tertuliano narró, hay muchos historiadores bíblicos, ¿sí? Eusebio, que el César quiso hacerle ¿qué a Juan? ¿Matarlo? ¿Cómo? ¿Encarcelado? ¿Cómo? ¿Lo metió dónde a Juan? En aceite. En aceite hirviendo. ¿Y qué le pasó a Juan? Nada. Nada. Se asustó y lo mandó a Patmos, a una islita donde no había nada. Y en la isla de Patmos, ¿qué le pasó a Juan? Tuvo la revelación. Quiero que revisemos, vamos a viajar a través de Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación, por eso te hablo de ceguera espiritual. Se te abre el entendimiento para que comprendas. ¿Y sabes qué habla específicamente Apocalipsis? El plan de Dios con la humanidad desde la resurrección de Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde termina Apocalipsis? ¿Hasta el 22? No. ¿Dónde termina Apocalipsis? 22. ¿Dónde termina Apocalipsis? Sí, el del versículo sí, pero me refiero a qué evento es el último en ser narrado en Apocalipsis. No, es mucho después. Pasan 1000 años después de que Jesús regresa, y después de esos 1000 años estalla la tierra. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, desciende la nueva Jerusalén. ¿Y cuál es el último evento narrado en Apocalipsis? La venida de Cristo. El reino eterno. No es lo mismo que el milenio. Todos estos eventos tienes que conocerlos, conocer la Biblia, y te va a dar fuerza. Porque cuando tú le entiendas a una parte de la Biblia, esa parte de la Biblia te va a dar entendimiento a otra parte de la Biblia. ¿Por qué es necesario conocer Apocalipsis?
porque ya va a pasar. Puede ser la semana que entra, puede empezar. Puede ser a mediados de este año. Puede ser el año que entra. Puede ser en el 2028 y puede ser ahorita. ¿Sabes tú que dice bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía porque el tiempo está? ¿Sabes tú que va a haber billones, o sea, miles de millones de seres humanos que se van a ir a la condenación eterna en el lago de fuego y azufre toda la eternidad porque no conocen Apocalipsis? ¿Sabías tú que hay pecados de muerte que no son perdonados, que solo son mencionados en Apocalipsis? ¿Sabías tú que Juan vio a la gran ramera, la gran Babilonia, el falso cristianismo moderno, en profecía, en Apocalipsis 17, y lo reveló en parábola para que los inteligentes escaparan de ese falso cristianismo mundial que llevaría millones al infierno con la idolatría? Catolicismo romano. Solo poquitos sabios. Yo me encontré con un albañil, se acababa de convertir a Jesús, se acababa de arrepentir de sus pecados, se acababa de dejar el alcohol, todo eso. Vino conmigo porque yo predicaba en Sonora, en el norte de México, en un lugar ejidal, a 45 grados, 47, 49 grados centígrados. Esas son las buenas predicaciones. Y me dijo el albañil: oye, ¿verdad que la gran ramera es el catolicismo? Esto no te lo enseñó carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Se te quitó la neblina cerebral. Está tan clarito. Sentada sobre 7 montes, vestida de rojo y morado. El colegio cardenalístico, la mitad está de rojo y la mitad de morado. Oro, piedras preciosas, perlas, con una copa de abominaciones. La gran ramera, que es una prostituta, se va con este, se va con el otro, se va con el otro. El que no le funciona se va con el otro, la virgen tal, el mono tal, el yeso tal. Está claro, ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. La Inquisición se cree que mató a cerca de 70 millones de judíos y verdaderos cristianos. La Inquisición mató más que Hitler. Juan la describió a la perfección en Apocalipsis para que cualquier persona inteligente que le crea a la Biblia y no al hombre escape de esa falsa religión que lleva al infierno. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni los alcancen sus plagas. Pero la gente lo lee y tiene una neblina mental y no sabe que Dios se está refiriendo claramente a esa religión que surgió en el año 300 después de Cristo por Constantino el Grande y que usurpó el cristianismo, se hace llamar Iglesia de Cristo, levantó la idolatría, levantó herejías como 7 sacramentos. Eso no es Biblia. Bautismo de bebés, eso no es Biblia. María siempre virgen, eso no es Biblia. Purgatorio, eso no es Biblia. 10 mandamientos adulterados. Te puedes meter a la página oficial del Vaticano y darte cuenta que están adulterados sus 10 mandamientos. El de no te harás imagen lo quitaron y pusieron otro. La santificarán las fiestas. ¿Qué es eso? Eso no es el mandamiento de guardar el día de reposo. Por cierto, el Shabbat no es una carga para la iglesia. Quiero que me entiendan esto. La neblina mental puede hacer que te estrelles en una carretera. Lo mismito puede suceder con tu alma si no le entiendes a la Biblia. Está claro como el agua, ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Ni el Islam le llega a los talones en asesinatos de cristianos al catolicismo romano. Tenías una Biblia en tu idioma que no fuera latín y no eras sacerdote, venía la Inquisición, te torturaban, te quemaban, te crucificaban para esconder la escritura del pueblo común. Hubo una explosión en la Edad Media, cerca del año 1500, cuando se inventó la imprenta. Gutenberg, cuando se hizo la primera compilación del Nuevo Testamento, Textus Receptus, del cual viene la Reina Valera. Tienes que conocer de dónde viene tu Biblia, qué papiros se usaron, qué códices y textos sanos bíblicos se usaron.
Y esa historia de la reforma, ¿sabías que está escondida en Apocalipsis? Y Apocalipsis menciona cuando ocurrió la reforma, que se escribió por fin la Biblia en el idioma del pueblo común para que la pudieran leer en casa. Y esto está aquí profetizado. No sé si alguna vez lo has visto. Aquí está. ¿Lo has leído? Está en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Ahí está. La reforma está escondida en parábola, en misterio, en profecía aquí. Apocalipsis narra lo que le iba a pasar a la humanidad desde la resurrección de Cristo hasta más allá de la segunda venida, hasta el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya la nueva Jerusalén desciende. Es preocupante no entenderle, y el problema es que hay muchas personas que leen, no entienden y no les importa. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, para que no entiendan, no crean y no les sean perdonados los pecados. Quedarte así sin entenderle es peligrosísimo. Apocalipsis es un libro que te salva la vida si le entiendes. Otro ejemplo, antes de decirte la descripción del libro. Hay un pecado imperdonable mencionado en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que le va a salvar la vida a las personas que se pierdan el arrebatamiento de la iglesia de Jesús y entran a la tribulación y a la gran tribulación. Apocalipsis te narra de lo que le va a suceder al mundo. El sistema económico mundial como lo conocemos va a colapsar y va a surgir un hombre de pecado, homosexual, hijo de perdición, hebreo de la tribu de Dan, que demandará adoración, implantará una marca en la frente o en la mano de toda la población humana, y el que no se lo ponga lo van a decapitar. Se sentará en el tercer templo en Jerusalén y demandará adoración como Dios, pero él no viene solo. Él trae otro hombre con él, el falso profeta. Los que vivan durante la tribulación sabrán que la imposición global, así como cuando fue la vacuna, que todos se tenían que vacunar y si no hasta trabajo podías perder. A mí casi me corren por eso, por no resistir la presión. Eso fue una prueba de lo que viene, mis hermanos. Fue el kinder de lo que será la marca. Cuando venga la marca, los que sepan Apocalipsis, que le entiendan, preferirán morir antes que dejarse marcar. Este es otro ejemplo de cómo el conocimiento de la verdad, que se disipe la neblina mental, te salva la vida. Y esos son solo dos ejemplos: conocer quién es la gran ramera, conocer qué es eso de la marca, y hay muchos otros. El libro de Revelación es precisamente revelación. ¿Pueden ver estas cortinas? Si están cerradas, no se ve qué hay del otro lado. Si están abiertas, puedes ver claramente qué hay del otro lado. Jesús quiere que le entiendas Apocalipsis a la perfección, porque esto está a punto de iniciar. Lo tienes que predicar, porque el conocimiento de Apocalipsis puede salvarle la vida literal a un ser humano. Voy a intentar ser rápido. Yo sé que están cansados, yo sé que ya llevan todo el día, pero voy a intentar decirlo de la forma más compacta y entendible posible para que lo entiendas. Pero te quiero decir una cosa: Apocalipsis es cronológico, va por orden de lo que sucederá en los eventos mundiales. El plan de Dios con la humanidad. ¿Por qué Dios quiere que estudie Apocalipsis? Porque ya va a empezar. Dice la Escritura: ustedes son mis amigos y les cuento lo que hago. Y eso es parte de Apocalipsis. ¿Sí? Quiero que comprendamos una cosa. Juan, en Patmos, exiliado, recibe la revelación. De por sí es un milagro que ese papiro salga de Patmos
eso estaba prohibido, y ese papiro se reproduzca y después de casi 2000 años lo tengas frente a tus ojos. El Santo Espíritu de Dios preservó ese papelito para que lo pudieras leer. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a leer algunos textos. Quiero que leas conmigo, que tus ojos lean. Apocalipsis capítulo 1 dice, verso 1. La revelación. En griego se dice apocalipsis o apocalipsis. Revelación es destapar, darte a conocer, darte a comprender. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre se la dio a Jesús y Jesús se la dio a su ángel y el ángel se la dio a Juan. Juan se la dio a sus discípulos porque Juan tenía discípulos. La historia reconoce los nombres de los discípulos de Juan, la mayoría fueron mártires. Ellos hicieron copias y copias y copias y copias y copias y copias y las difundieron por todo el mundo a precio de su vida. Casi todos los involucrados en que tú puedas tener esta copia frente a tus ojos fueron quemados, crucificados, asesinados brutalmente, comidos por las fieras. Y ahora el lector lo lee y no le importa, dice, no le entiendo, está nublado, libro cerrado, ay, puedo seguir mi vida sin él. No, eso es despreciar la sangre derramada para que tú lo puedas tener enfrente de ti. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Esos papiros llegaron a Éfeso. ¿Saben quién era el pastor de la iglesia de Éfeso después de que Pablo fue decapitado? Tenía dos pastores principales la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes eran? ¿Quién, perdón? Timoteo, Tito también, pero también era Juan antes de ser arrestado. Ellos eran los pastores de Éfeso. ¿Sí? Los papiros estaban separados. Mateo, Marco, Lucas, Juan no estaban compilados. Y las iglesias locales las tenían en rollos separados. ¿Sí? Hubo varios concilios a lo largo de la historia. Nicea, muchos otros no me voy a meter porque es un tema muy largo histórico. Pero ¿sabes tú cuál fue el primer concilio de la historia que juntó y consideró y catalogó como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Sabes dónde fue? ¿Alguien tiene idea cuál fue el primer concilio de la historia donde diversos cristianos de hace milenios, hace siglos, dijeron, estos son los libros inspirados que tú tienes en tu Nuevo Testamento, una Biblia Reina Valera 1960, y sacaron todos los apócrifos? ¿Sabes dónde fue? Esto sucedió en Cartago, en el norte de África. ¿Sí? El Espíritu de Dios fue preservando estas copias para que pudieran llegar hasta ti. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora tú tienes esta palabra frente a ti y quiero decirte que este libro chorrea sangre por el autor principal, Jesucristo, que murió en la cruz. Casi todos los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, etcétera, etcétera, entregaron su vida, fueron quemados, martirizados. El que hizo la Reina Valera es una joya. Es una joya porque se tomaron las fuentes más puras y limpias de códices antiguos. Me refiero masoréticos, Vulgata, Septuaginta, Textus Receptus, entre algunos otros. Casiodoro, Cipriano se dedicaron al estudio de las lenguas originales, griego, hebreo, latín. Y esta Reina Valera 60 es una joya porque viene de la traducción de los idiomas originales directo al castellano sin saltos de idiomas. La Reina Valera es incluso mejor que la King James. Ahora, a los compañeros de Casiodoro y Cipriano los mataron para que tú puedas tener una Biblia en español de buena calidad y obtenida de los mejores papiros existentes.
Existen casi 270 papiros repartidos en el mundo en diferentes museos. Hacer una Biblia es una proeza que realmente en menos de 50 años no puedes hacer un trabajo de calidad. Requiere visitar museos en toda la tierra, Inglaterra, Egipto, Estados Unidos, Italia, pedir permisos académicos para que te dejen estudiar los papiros y hacer unas traducciones idóneas. Es un trabajo lingüístico tremendo, un trabajo de histórico tremendo, y tienes una joya frente a ti, la preservación de la palabra de Dios. No quiero ahondar mucho en esto porque quiero que vean el Apocalipsis. Voy a abrir sus ojos usando la palabra de Dios de forma muy rápida para que ustedes vean que hay perlas en Apocalipsis que nunca las han visto. Quizá lo han leído 20, 30, 40 veces y has pasado por alto muchos misterios que no has considerado con detenimiento. Dice la Escritura que Jesús recibió la revelación de Dios y Jesús se la dio a su ángel y el ángel se la dio a Juan. Quiero que leamos el verso 2 de Apocalipsis capítulo 1. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Sabes cómo se dice testimonio en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice testimonio? Se dice marturio o martos. Es exactamente la misma raíz de la palabra mártir. ¿Te das cuenta cómo Jesús sí le advirtió muy claramente a sus discípulos que serían portadores de la verdad y de la palabra, que la difundirían en el mundo entero, que serían mártires? Testimonio viene de martos, mártir. Jesús dijo, por ejemplo, en Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis mis martos. En español está mal traducido, en español dice testigos. La traducción literal del griego koiné es seréis mis mártires. Entonces lo que correctamente debemos predicar de los púlpitos es: ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo para ser mártir de Jesús? Venga corriendo. Ese dice el texto original. Se está predicando un evangelio diferente, por lo cual se obtienen resultados diferentes. El verdadero evangelio de Jesucristo siempre dijo: recibiréis poder para que seáis mis martos, mis mártires. A ese nivel es el que Jesús pide seguirle. Si es necesario morir por él, por la causa del evangelio, así sea, mi Señor. Cuando nosotros entendemos esto, ya ven, se nos empezó a despejar un poco la neblina. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? El efecto de la verdad comprendida con claridad es fuerza del Espíritu. Acuérdense que lo íbamos a aprender. El hombre sabio es ¿qué? Fuerte. Y de pujante vigor, ¿quién? El hombre docto. Dice aquí la palabra: bienaventurado el que ¿qué? Lee. Esa bienaventuranza no está en ninguna parte del Nuevo Testamento más que aquí. Y los que ¿qué? Oyen las palabras de esta profecía, porque ¿qué? Y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. A partir de aquí les voy a hacer una descripción del libro de Apocalipsis. Quizá les nazca muchísima curiosidad de un tema en particular. Yo les pido que se tomen un Strong. ¿Sí saben qué es un Strong? Lo pueden bajar en tu teléfono. Strong no es otra cosa que un diccionario griego-español o hebreo-español. Baja un Strong en tu teléfono, es gratis, y vete palabra por palabra revisando cómo se dice en griego y qué significa, y vas a tener una comprensión tan tremenda de la Escritura que vas a tener un gozo aquí adentro, fuego del Espíritu. ¿Cómo es posible que pasaron 10, 20 años en el cristianismo? Lo leí un montón de veces y nunca me había dado cuenta de esto. ¿Sabes que esta es una de las señales del tiempo del fin? Mayor comprensión de la Escritura. La ciencia se aumentará, también significa que vamos a tener más gnosis de la palabra. Ahora sí vamos a entrar al tema. Jesús se revela a sí mismo en Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Dice por ejemplo el verso 10:
estaba yo en el Espíritu. ¿Dónde? En el día del Señor. Quiere decir que en visión Juan fue llevado al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Su venida, su regreso, el cumplimiento de las dispensaciones. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Algunos de ustedes Dios los ha llevado en visión en el Espíritu? Es hermoso eso. Ese es el cristianismo normal del reino de Dios. A ver, jóvenes, ¿Dios los ha llevado alguna vez en el Espíritu a ver algo? No, nadie. Entonces les falta orar más, porque este es el cristianismo normal. ¿Te das cuenta cómo predicas Biblia y hay verdadera conversión? Todo tiene que ver con predicar Biblia. Cristianismo normal del reino de Dios. Visiones, sueños, revelaciones, que Jesús te hable. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Les ha hablado Jesús? No. ¿Cuánto oran? 5 minutos, 15. A veces se nos olvida. Así Jesús no te va a hablar. Jesús dijo, no podéis velar una hora. Una hora al día es el kinder. Es el kinder. Lo mínimo. ¿No oras ni una hora al día? Mira, vas a ser carne de cañón del anticristo. Y si nadie te lo había dicho, yo te lo digo. No oras ni una hora al día, carne de cañón del anticristo. Te dejan, te pierdes la entrada al reino de los cielos. No te llenan de aceite con eso. El aceite cae gota a gota en el tiempo de oración. Y las que vuelan son vírgenes con lámpara encendida y vasija llena. ¿Sabes cuántos litros le caben a una vasija antigua? De 35 a 70 litros. Imagínate llenar una vasija de 35 litros gota a gota. No cualquiera va a volar. Este cristianismo moderno no está predicando Biblia. Por eso no hay conversiones genuinas. ¿Sí me entienden? Entonces estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dentro de la trompeta una voz. ¡Tudú! Así. Le tenemos que meter efectos especiales porque si no, no entienden. Se quitó la neblina. Quizá alguno de ustedes dijo, oh, eso significa voz de trompeta. Y adentro de la voz, Dios habla con voz de trompeta. Adentro de la trompeta una voz. O adentro de un trueno. Y adentro del trueno la voz. Mientras el trueno habla. Dice, oyó una gran voz como de trompeta que decía, tutú, y dentro de la trompeta, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Te das cuenta cómo es un poder, una autoridad tremendísimo? Que Juan cayó como muerto y Jesús lo tuvo que levantar. Y lo mismo que le pasó a Daniel. Pero no prestamos atención a los detalles. Cuando fue voz como de trompeta, Juan sentía que se le salía el corazón. Cuando predicamos así, causamos hambre de Dios. Quiero conocer al Dios vivo, este que está aquí. Producimos genuinos y verdaderos discípulos que están dispuestos a ser martos de Jesús. No una bola de carnales que a estas alturas de tiempos finales todavía juegan PlayStation, todavía juegan Xbox, todavía juegan todas esas consolas, que por cierto el PlayStation tiene una forma de serpiente ahí, no es coincidencia ni casualidad. Ocio tonto que te asegura tu lugar en la tribulación. ¿Qué clase de discípulo es el que vuela? Discípulo que es nivel martos, no cualquier otro. Miren, este mensaje puede que para muchos no tenga sentido, pero de un segundo después de que suene esta trompeta mencionada aquí, un segundo después se estarán arrancando los pelos de terror los que no obedecieron a tiempo. Yo estoy predicando porque el Señor Jesús me lo ordenó, no porque a mí se me ocurrió ni quise. El Señor Jesús me dio la orden. Diles, mi pueblo no ve, están ciegos, leen y no entienden. Pero no entienden porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, su corazón está endurecido, se han agravado sus oídos.
Diles, les doy una oportunidad para tener hambre de mi palabra, y si la aprovechan, les abro el entendimiento. Si no la aprovechan, será renglón sobre renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea, hasta que caigan de espaldas, sean quebrantados y presos. Abren la Biblia y sienten pesadez. Ya les dio sueño nomás de abrirla. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia. ¿Dónde está Asia actualmente? Esa Asia mencionada en la Biblia, ¿qué Asia es? No se refiere a China, Mongolia, Pakistán, la India, no. Esa Asia mencionada ahí era otra Asia. ¿Dónde está Asia? En Turquía. Esas 7 iglesias eran iglesias reales contemporáneas en Turquía. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí te va la primera perla. Esas eran iglesias reales que existían, a los cuales les llegó la carta de Apocalipsis escrita por Juan en Patmos. Pero también es una profecía de la historia de la iglesia durante 2000 años antes del regreso de Jesús. Y está por orden. Primero fue Éfeso, después fue Esmirna, después fue Pérgamo, después fue Tiatira. Y sabemos que representan periodos de 250 a 350 años de la historia humana, por orden, porque cuando revisamos los mensajes a Pérgamo, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, es exactamente lo que le pasó en la historia a la iglesia de Jesús. Jesús enseñó claramente todo lo que sucedería en esos 2000 años de gracia, donde el evangelio se predicaría a todas las naciones hasta su regreso, con lujo de detalles. Y les quiero decir que la radiografía espiritual de esta iglesia contemporánea es la peor de todas. La tibia, la mundana, la rica, la miserable, la pobre, la ciega, la desnuda, la vomitada. Por eso predico así. Perdió la razón, perdió la brújula. Esa es la radiografía espiritual de la última iglesia, del cristianismo moderno apóstata antes del regreso de Jesús, en el que ustedes y yo vivimos. Cuando entramos a las historias de las iglesias, me voy a apurar porque sé que tienen ya mucho tiempo esperando aquí. La primera es Éfeso, es la iglesia apostólica, le llaman primitiva, no sé por qué le llaman primitiva, pero le llaman primitiva. Es la iglesia 100 años, 200 años, máximo 300 años después de Jesús. Ellos, su principal problema era la infiltración de falsos apóstoles y la infiltración de nicolaitas. Ahorita les voy a explicar. Ellos habían sufrido, tenido paciencia, trabajado arduamente por amor de Jesús, sin desmayar, pero dejaron su primer amor. Ya todo lo hacían monótono, rudimentario, se tiene que hacer, lo hago por rutina religiosa, y Jesús así no quiere que le sirvas. Dice que entremos por sus atrios con acción de gracias y alabanza. Si no entras con fuego a servir a Jesús, mejor no lo hagas, porque no te cuentan el cielo. No te será recompensado. La Biblia dice: maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Maldito. Quiere decir, pues sí, lo tengo que hacer, pues ni modo, qué flojera. Hay una maldición a los que piensan eso. Dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y si no dices: voy a leer la Biblia, a buscar a mi Señor, voy a ayunar, voy a predicar, le voy a alabar, voy a danzar, tú estás cayendo en el mismo pecado que Éfeso. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuenta como pecado. ¿Y sabes cómo se llama ese pecado? Tibieza. A Jesús no le gusta la tibieza. Él no viene por una novia. Ay, sí le amo, pero pues a veces me aburro. Lo religioso me aburre. Te dejan. Eso no es enamoramiento. Y ese es el problema de Éfeso. Y si te está pasando a ti, sí, caí en rutina, caí en monotonía, caí en ese sistema de lo hago porque lo tengo que hacer. Perder el primer amor es pecado. Y le regañó a Jesús
si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y qué creen que pasó? Dios envió ejércitos extranjeros que atacaron Éfeso y ya no existió la iglesia de Éfeso. Aproximadamente en el año 250 después de Cristo vino la historia de la iglesia de Esmirna. Vino la persecución por causa de Jesús. Nerón, Diocleciano, Vespasiano, pena de muerte no adorar al César, pena de muerte ser cristiano, y no cualquier clase de muerte, crucifixión, leones. ¿Sabías tú que en el tiempo de Nerón el alumbrado público eran cristianos clavados y prendidos como hogueras? Los romanos iban caminando en la calle iluminados bajo luz de un cristiano, una cristiana, un bebé cristiano, un adolescente cristiano clavado ahí y quemado. Ese es el alumbrado público en el tiempo de Nerón. Esa es la iglesia de Esmirna, significa mirra, sufrimiento, dolor, la iglesia mártir del Coliseo. A esa iglesia no la regaña. Jesús le dice, ustedes lo podrán escudriñar después, pero le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El reinado de Diocleciano, 10 años. La persecución más feroz que padeció la iglesia de Jesús. Nosotros, escúchenme, no le llegamos ni a los talones, ni a las uñas de los pies a esos cristianos del tiempo de Esmirna. No le llegamos ni a los talones, que estaban dispuestos a padecer una muerte horrible por las fieras, siendo despedazados en esos coliseos, cantando alabanzas mientras el hermano ya se lo atacó un león y un oso a la hermana, y ahora sigues tú y ahí viene un jaguar contra ti, cantando alabanzas en el último momento. No les llegamos ni a los talones a la iglesia de Esmirna. Pasaron otros siglos, llegamos aproximadamente al año 350, 450 después de Cristo, y viene la iglesia de Pérgamo. Viene la formación de un sistema religioso clerical falso, pseudocristiano, que mezclaba el politeísmo romano con el cristianismo apóstata. Movimiento fundado inicialmente por Constantino el Grande. Se le estaba cayendo el imperio, y si no puedes contra ellos, úneteles. ¿Qué fue lo que sucedió? Quiero que aprendan esto y nunca se les olvide. Nicolaitas. Jesús dice: yo aborrezco a los nicolaitas. Nico significa sobre, laos significa pueblo. Una herética, clase sacerdotal clerical, que ellos creen que son los sacerdotes sobre el pueblo común. Ese es el surgimiento del catolicismo romano, y Jesús dice: yo los aborrezco, y está profetizado en Apocalipsis capítulo 2. Nicos, sobre, laos, pueblo. La Biblia dice que todo el cuerpo de Cristo, niños, adolescentes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, todos somos sacerdotes de Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué dice la palabra Apocalipsis 1? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese que tiene un cuadrito blanco en el cuello es un falso sacerdote. La Biblia le llama nicolaíta, y Jesús dice: yo lo aborrezco. No es sacerdote el que estudia 12 años en un seminario y después lo ordenan en una gran catedral oscura, postrándose de cabeza, donde hay una piedra con un dragón abajo y los nombres de los papas, y un hombre bien perverso pagano que predica un evangelio diferente le dice: ahora eres sacerdote. No existe ordenamiento en la Biblia. No existe ordenamiento en la Biblia. Es imposición de manos al nuevo ministro y encomendarlo a la gracia del Señor. El ordenamiento viene del catolicismo, no de la Biblia. En la Biblia no se ordenaron ministros. Los ancianos te imponen manos, te ungen y te encomendamos a la gracia del Señor. Avanza con el poder del Espíritu. Muy diferente al sistema romano, que recopiló prácticas paganas
de culto a Júpiter, a Zeus, a dioses falsos del Olimpo, donde sí se ordenaban sacerdotes. ¿Y de dónde crees que viene el ordenamiento sacerdotal católico? Viene del ordenamiento sacerdotal de los dioses del Olimpo. Eso no es Biblia. Aquí sucedió un terremoto. Satanás se dio cuenta que no le funcionó matar cristianos porque salían saliendo más y saliendo más y saliendo más. En el Coliseo, cuando estaban matando cristianos, los cristianos paganos se bajaban de las gradas y decían: yo también soy cristiano, mátenme. Y el César se estremeció porque sus mismos centuriones bajaban a que los mataran. Ahí Roma se dio cuenta: si no puedes contra ellos, úneteles. Y fusionó el paganismo romano politeísta con el cristianismo apóstata. Y surgió primer papa, Silvestre I, impuesto por Constantino el Grande. No es otra cosa más que el surgimiento de la gran ramera y la gran Babilonia, que le van a ayudar al anticristo de acuerdo a este libro. ¿Dónde está eso escondido en la iglesia de Pérgamo? Vamos a verlo. Aquí dice, verso 14, vamos a leerlo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sabes tú que detrás de la Eucaristía católica hay un sacrificio a un falso Cristo con un rito de brujería llamado transubstanciación, que ellos creen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo, contradeciendo a Hebreos, que dice que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre? Ellos creen que el sacerdote ordenado, entre comillas, más bien nicolaíta, puede bajar a Jesús del cielo, cuán grande blasfemia, crucificarlo, sacrificarlo y dártelo a comer en una hostia. Y luego los pedacitos que no se vayan a caer al piso porque es Cristo, los meten con una cucharita a un sol que es un símbolo pagano muy antiguo, figura de Baal, que le dicen el Santísimo. Eso, mis hermanos, es alimento ofrecido a los ídolos y fornicación. ¿Por qué creen que se le llama la gran ramera? Prostitución espiritual. Dice Dios: sacrificaron a los demonios y no a mí, fornicaron con los demonios. Hay muchos pasajes en Levítico que claramente ligan la prostitución espiritual con la adoración de ídolos y la fornicación. Quiero que me entiendan que cuando lees Apocalipsis y la neblina se te despeja y te das cuenta que Jesús sí advirtió el surgimiento del catolicismo romano y que no era suyo y que iba a engañar a billones de seres humanos, porque al día de hoy existen 1.390 millones de católicos. Hay más musulmanes, 1.9 mil millones de musulmanes, casi 2 billones de musulmanes. Hay más musulmanes que católicos hoy en día. Pero esto que estamos hablando es algo extremadamente delicado. Jesús reveló antes de que surgiera los planes de Satanás para perder a la humanidad. Se despeja la neblina y te das cuenta que hay lo mismo que hizo Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Como no los pudo maldecir a Israel en el desierto, fue con Balac y le dijo: consíguete a las mujeres más provocativas que tengas, vístela como prostitutas, que enseñen todo y mándalos con los jóvenes para que forniquen y después los inciten a ofrecer sacrificios a sus ídolos. Y cayeron un día 23,000. Misma estrategia: comer alimentos ofrecidos a los ídolos, tamales de la Candelaria, rosca de reyes, pan de muerto y quién sabe cuánta cosa ligada con alimentos. Este es un misterio escondido solo para entendidos y sabios. La verdad se predica con valor, porque esta palabra que te predico la gente odia y cruje dientes cuando se le dice. El Señor Jesús habló claramente y sin tapujos, porque estas palabras que te estoy diciendo no las dijo Juan, las dijo Jesucristo. Ahora dice el mensaje a Tiatira. El catolicismo cobró fuerza y por eso Tiatira también se menciona. Estamos hablando ya de cerca del año 1000 después de Cristo. No voy a leerlo todo, pero dice, por ejemplo, verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleres a esa mujer Jezabel, figura de una ramera, de una prostituta, de una bruja. Babel significa confusión. Gran Babilonia confunde a las naciones con un falso evangelio herético antineotestamentario. Y no me vas a decir que no. Todos nosotros tenemos por lo menos algún conocido familiar que se lo llevó el diablo al infierno por culpa del evangelio diferente, anatema, predicado por el catolicismo romano. Todos nosotros tenemos un familiar, un ancestro que se perdió eternamente en la condenación por este sistema religioso político mundial respaldado por Satanás. ¿Qué crees? Su rol no se acaba aquí, su rol perdura durante la tribulación. Y Dios destruye a la gran ramera al final de la tribulación. Necesitas entender el Apocalipsis, porque Dios da perlas y te muestra el futuro con lujo de detalles. Dice la Escritura: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar con idolatría y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No se olviden de esta palabra. Un cristiano no entra a misas católicas. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas, ni vengan sobre ustedes sus calamidades. Es una orden de Jesús. Salid de entre ellos, no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. No te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Orden del Espíritu Santo, no de hombre. ¿Cristiano puede ir a misas católicas, a bautizos católicos? Estás negando el evangelio si lo haces. Escrito está, Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Requisito número 1 para bautizarse: creer el evangelio. Segundo requisito, Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segundo requisito para bautizarse: arrepentirse. Un bebé no se puede arrepentir. Tercer requisito está registrado en Colosenses capítulo 2 y en Romanos capítulo 6. Dice que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, no aspersión en la cabecita. Con la Biblia derribamos todos esos argumentos heréticos. El bautismo no es de bebés. Tienes que creer el evangelio y arrepentirte para poder entrar en las aguas del bautismo, y es por inmersión de cuerpo completo, como sepultando a un muerto de acuerdo a las Escrituras. La palabra apología significa defensa. Y la palabra apología sí está en el Nuevo Testamento. Contended ardientemente por la fe, dice la Escritura, porque hombres impíos han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tenemos que sentar claramente los fundamentos doctrinales escriturales, porque la doctrina sí importa, e importa mucho, al grado que Juan, el anciano, el apóstol, dice en sus cartas que el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo. Mira cuán grave. ¿Qué estamos haciendo? Estamos defendiendo la verdad, la sana doctrina, en medio de un mar de mentira y error y apostasía de tiempos finales. Tienes que ser valiente y claro, no ambiguo, ni miedoso, ni cobarde. Tú sabes lo que le pasa a los cobardes, porque Jesús nos llamó a ser testigos, martos. Cuando Jesús dijo que somos como ovejas en medio de lobos, lo está diciendo en serio. No está minimizando el grado de responsabilidad que tienes cuando le presentas el verdadero evangelio de Jesucristo a tu abuela idólatra católica, que te va a desheredar si le dices que se arrepienta de sus yesos. Sigue la siguiente iglesia, Tiatira, ya pasó. Dice Sardis. Sardis, aquí ya podemos ver a la Reforma. Tú lo vas a estudiar en casa. Verso 1 dice, la mitad: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Al principio, en la Reforma, hubo un gran auge. Lutero tradujo la Biblia por primera vez en toda la historia al alemán. Lo persiguieron pero no lo mataron. Tyndale tradujo por primera vez la Biblia en toda la historia al inglés. Y tenemos la hermosa y preciosa versión en inglés, King James. ¿Sabes lo que le hicieron a Tyndale por traducir la Biblia al inglés? King James, el rey Jaime, lo quemó. Y después King James dijo: no, siempre sí me gusta su Biblia.
Ya lo quemé, ni modo. Le pongo mi nombre. Y le puso King James. Es como si nosotros leyéramos la Biblia Herodes o la Biblia Pilato. Por eso se llama King James. El nombre del asesino, el verdugo, es el que porta la versión. Comprendamos que dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Hubo un fuego de reforma en el año 1500 aproximadamente, pero rápido se apagó y surgieron movimientos que empezaron a negar doctrinas fundamentales como el bautismo de Espíritu Santo y fuego, dones, lenguas, todo eso. Luteranos, metodistas, anglicanos, episcopales, presbiterianos y un montón de grupos. La Biblia dice que no solo existe la ramera, la Biblia enseña que existen hijas de la ramera. Por ejemplo, presbiterianos, a mí no me da miedo, yo tengo solo un compromiso y es con el Dios viviente y con la defensa de la verdad. Los presbiterianos podrán hacer muchas cosas bien, pero bautizan niños y bebés por aspersión, negando la escritura. ¿Por qué queremos ser condescendientes con grupos que niegan la verdad o parte de la verdad solamente para estar en armonía? Eso se llama ecumenismo. Y el ecumenismo será una herramienta del anticristo. Unirá al Islam con los hindús, con los mormones, con los budistas. Falta celo de Dios. Celo de Dios. Y por eso dice: tú tienes fama de que vives pero estás muerto. Al grado de que empezaron a negar doctrinas básicas fundamentales y dejó de ser cristianismo bíblico, no cristianismo del reino de Dios. Eso le pasó a Inglaterra. Tenía un fuego de Dios que fue apagado por falsas doctrinas. ¿Sabían ustedes que Inglaterra evangelizó al mundo? Inglaterra evangelizó América, Inglaterra evangelizó África, Inglaterra evangelizó China, Corea, Mongolia. Inglaterra evangelizó al mundo y hoy en día Inglaterra está muerta. Esa es Sardis, la iglesia de la Reforma, y Jesús la regaña, le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tendrá fama de que hoy el evangelio se expandió, pero Dios sabe su realidad. Había muerte espiritual en medio de ellos. Sigue una de las mejores iglesias, aparte de la de Esmirna. En mi preferencia, la mejor fue la de Esmirna, y en segundo lugar, la de Filadelfia. Estamos ya cerca del año 1600, 1700 después de Cristo. Surge los grandes avivamientos de la historia, donde bares se quedaban solos, el crimen se reducía a tasas impresionantes, donde lugares en Estados Unidos, en Inglaterra, en Escocia, eran poderosamente sacudidos por mover del Espíritu de Dios. Masas llegaban al arrepentimiento y a la fe de Jesús. Se arrepentían borrachos, prostitutas. El pecador llegaba corriendo afuera de la iglesia, gritando, llorando: ¡me arrepiento! Pasaba corriendo y lloraba aquí. Eso sucedía por masas. En la iglesia de Filadelfia, los grandes avivamientos de Inglaterra, que dispararon siervos de Cristo a todas las naciones. En la India hoy en día hay cristianos, por gente llena del fuego del Espíritu de Dios, de los grandes avivamientos de la iglesia de Filadelfia. Y el Espíritu de Dios disparó como flechas siervos de Cristo a predicar el Evangelio en Mongolia, en Corea, en China, en Sudáfrica. Todas las naciones donde tú ves que actualmente hay cristianos, tú registras quién fue el primer predicador que llegó a México, por ejemplo. Fue un inglés. ¿Lo sabían? Fueron ingleses los que trajeron el evangelio a esta nación. La iglesia de Filadelfia, vamos a leer pasajes que dice: escribe, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el tiempo de la iglesia de Filadelfia se abolió la esclavitud. ¿Conocen el cántico Amazing Grace? ¿Se acuerdan de esa canción? Esa salió en la iglesia de Filadelfia. Una persona que asesinó a 30,000 negritos porque traficaba esclavos,
vino una poderosa convicción del Santo Espíritu de Dios en el tiempo de la iglesia de Filadelfia y se hizo pastor y empezó a predicar el Evangelio. Sucedieron cosas asombrosas y maravillosas en ese tiempo. Dice: yo conozco tus obras, verso 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ahorita te lo explico, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabías tú que los protagonistas del gran avivamiento de la iglesia de Filadelfia eran plomeros, fontaneros, zapateros? Gente muy humilde, llena del fuego del Espíritu de Dios, que fueron disparados a todas las naciones de la tierra y se llenó la tierra del aroma del Evangelio de Jesús. Tú estás aquí sentado por rodillas inglesas que clamaron por ti hace 300, 400 años y tú no tienes ni idea. Rodillas escocesas, mujeres piadosas y hombres piadosos, santos, justos y rectos, temerosos de Dios, que hace siglos en el norte de Inglaterra, en Irlanda y en Reino Unido doblaron sus rodillas. Padre Santo, que tu evangelio llegue a América, levanta salvación en América, que los pueblos nativos de América te conozcan. Oraciones en inglés que el Padre las tuvo en memoria y tú eres efecto de la respuesta del Padre Celestial a la oración de rodillas europeas que clamaron por tu salvación siglos y siglos atrás, que los vas a conocer en el reino de los cielos. Oraron por ti y no tienes ni idea que el evangelio entre esas naciones, y clamaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, hasta su vejez. El Santo Espíritu de Dios le dijo: vas a orar por África, vas a orar por América, vas a orar por la India, vas a orar por África. Tú eres el intercesor. Y a otro le dijo: tú eres mi flecha, te envío en el nombre de Jesús. Un terremoto global del evangelio que le hizo crujir dientes a Satanás en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia fue una joya. Y dice, por ejemplo, el verso 10: al Padre le agradó la iglesia de Filadelfia y dijo: tú no vas a vivir cuando empiece la tribulación. Le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios sabía, porque estamos hablando del contexto del año 1800, que ya se iba a acabar. Y a Filadelfia le dijo: a ti no te va a tocar, te guardo de la hora de la prueba. Le va a tocar a la Odisea, la nuestra, esta. Y ahí viene la fea, la horrible, la rara, la espantosa a los ojos de Dios, la que nos tocó. Por eso tenemos que predicar con este fervor y esta fuerza, porque Jesús profetizó de que por lo menos de cada 10 cristianos, 5 no entran al reino de los cielos. ¿Dónde está esa profecía? En la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámpara, las 10 eran vírgenes, las 10 estaban esperando al amado, las 10 alguna vez su lámpara fue encendida, pero ¿qué? Tibias, desidiosas. No había amor para pagar el precio, para ser lleno realmente del poder del Espíritu de Dios. No solo tu lámpara, tu vasija. Ya te dije que la vasija tiene como de 35 a 70 litros. Imagínate cuántas aceitunas tienes que machacar para llenar una vasija de esas. ¿Sabías que para obtener este aceite aquí, que son como 250 mililitros, cuánto tiempo te tardas en presionar aceitunas? Imagínate 35 litros. Esa es una figura de lenguaje que nos muestra el verdadero cristianismo que sí entra al reino de los cielos. No. ¿Cuánto oras, joven? 5 minutos, 15. Ay, la verdad sí se me olvidó, pastor. El miércoles y el jueves no haré nada. Hay que decirle: peligras, peligras. No está entrando en tu cabeza: ¿no podéis velar 1 hora? Peligras. ¿De qué peligro, pastor? De que suene la trompeta y te dejen al peor periodo de la historia de la humanidad, llamado el día de la ira de Jehová, la tribulación y la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel. Eso peligras.
que mañana traigas la marca en la frente o en la mano, porque te torturen y no resistas y te dejes marcar y te pierdas eternamente. Eso ya está a la vuelta de la esquina. No vino la pandemia global con más de 7 millones de fallecimientos, esas son las cifras oficiales, a demostrar que realmente estamos en el fin del fin de los tiempos. ¿O alguien todavía tiene el corazón endurecido para no darse cuenta que la pandemia fue un aviso de parte de Dios? No es normal. No es normal lo que está pasando en Israel. No es normal que las naciones mencionadas en la guerra de Gog y Magog son precisamente las coaliciones que actualmente amenazan a Israel con guerra. Rusia, Irán, Turquía y todos esos enemigos, Líbano, Egipto, son los mencionados en la guerra de Gog y Magog, los mencionados en la guerra del Salmo 83. No nos damos cuenta que nosotros somos esa generación que vio la higuera reverdecer, esa generación a la cual Jesús le dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál? ¿La de Pedro? ¿Juan? ¿Ya murieron? No, la que vea a la higuera reverdecer. Israel reverdeció el 14 de mayo de 1948. Esa es la generación que no pasa sin que todo esto acontezca. Somos nosotros. Vamos a ver la Odisea. Escribe, verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén. Amén significa cierre, fin, cumplimiento. Cuando terminas de leer dices amén. Nosotros somos la iglesia que vive cuando Jesús dice amén, se acabó. El testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque esta iglesia moderna no predica la verdad. Es tibia, mundana, quiere caerle bien al hombre, le saca la vuelta a los martos, porque lo ofendo. Si la verdad ofende, que ofenda, pero la verdad salva. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Dice el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque cuando Pilato podía matar a Jesús y crucificarlo, Jesús no tuvo temor y le dijo la verdad a Pilato. Cuando Pilato le preguntó, ¿tú quién eres? Y Jesús le dijo, yo doy testimonio de la verdad. El que es de la verdad oye mi voz. Mi reino no es de este mundo. Tú eres rey, tú lo has dicho. Y él lo iba a matar unos minutos después. O sea, lo iba a mandar matar por crucifixión. Por eso Jesús dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. No soy cobarde. Digo la verdad para que las almas se salven. ¿Me entiendes? Y dice, el principio de la creación de Dios. ¿Y por qué dice principio? Porque ya viene el fin. Por eso Él es el alfa y omega. Alfa, primera letra del alfabeto griego. Omega, última letra. ¿Sí? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Sí, son religiosos, a veces en la Biblia cantan alabanzas, pero no buscan la santidad en toda su manera de vivir. No son aroma de Jesucristo a donde vayan. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. La palabra ojalá no está en el griego. La palabra ojalá es añadida porque recordemos que España estuvo subyugada por los árabes durante 800 años. Y el castellano incorpora muchas palabras en árabe. Almohada, Guadalquivir, Guadalquivir. ¿Sí? Ojalá significa Alá quiera. Quítalo de tu vocabulario. Nosotros no creemos en Alá. Alá no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alá no es Jehová, no es Yahvé de los ejércitos. Cuando tú dices ojalá, tú estás siendo ignorante, porque no estás discerniendo las palabras que salen de tu boca. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que lo ama comerá de su fruto. El verdadero cristiano retira esa frase ojalá porque no creemos en Alá. Alá no es el Dios de Israel. El Corán se escribió 600 años después de Cristo. Un ángel caído que se hizo llamar Gabriel vino con Mohammed y le dio un libro, el Corán, en una cueva cerca de la Meca, para conquistar el mundo, según eso, la verdadera religión, con la espada a la muerte. Cuidado con eso. Hay palabras, tienes que ser entendido. Me encanta. ¿Encantamiento? ¿Hechizo? ¿Embrujo? ¿Te encanta? ¿Qué niño tan divino? ¿Sabías lo que significa divino? Solo Dios es divino. Eso es ignorancia. Y un pecado no deja de ser pecado solamente porque tú lo desconozcas.
Si tú viajas a Estados Unidos y tú en el tráfico manejas un auto y te le pegas demasiado al otro auto en un alto y ya no le ves el piso de sus llantas y vienen y te dan un ticket, oficial, yo no sabía, no soy de aquí. La ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. En la tierra y en el cielo es igual. Mi pueblo perece porque no conoce mi palabra, por falta de entendimiento, dice, el Seol ensanchó su boca. Y, ay, me fascina, encantamiento, hechizo, fascinación. Revisa tu boca, tal vez tú mismo estás anulando tu oración y cancelando tu petición y haciendo que no venga respuesta del Dios viviente por una lengua insensata. Dice, quisiera que fueses frío o caliente. Ya te expliqué por qué dice ojalá. España fue conquistada 800 años por los árabes y hay palabras, Casiodoro y Cipriano las importaron porque estaban dominados por los árabes España mucho tiempo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes cuál es el cumplimiento de esa profecía? Te vomitaré de mi boca. Los millones de cristianos que se pierden en el arrebatamiento de la iglesia y entran en la tribulación. No pasaron el examen, entonces se van al extraordinario martirio por manos del anticristo. ¿Se van a salvar? Si se dejan decapitar, sí. Pero ¿qué necesidad que fuera vomitado? Te vomitaré de mi boca. Esa profecía, ¿cuándo se cumple? Cuando suene la trompeta. ¿Sabías que va a haber dos en una cama, un esposo y una esposa? El uno será tomado y el otro será dejado. El parentesco biológico no te garantiza lugar en el cielo. ¿El compromiso con Jesús? Sí. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y otra será dejada. Hermanos, abramos los ojos. Eso viene en esta generación y está hablando de nosotros, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus hijas, de tu tío, tu primo, tu abuela, tu vecino. En nuestra generación se cumple esa palabra. Pero la neblina mental que no nos deja ver nos tiene en sopor, en estupor, y no le entendemos a la Escritura. ¿Qué no dice eso? La Escritura: tienen ojos y no ven y oídos y no oyen, su corazón se ha engrosado. Es peligrosísimo no comprender la Escritura y no llevarla a cabo. Estamos en una generación de cumplimiento. A mí Dios, de 3 años para acá, me ha estado hablando cosas fuertísimas. Me ha mostrado sueños y visiones de la guerra nuclear que viene. Yo la vi la destrucción de la ciudad de Santiago. Y en el sueño me dijeron: salgan de Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Yo vi que van a atacar con armas nucleares a Estados Unidos. No es un chiste lo que viene. Viene días de angustia, cual nunca se han visto ni se verán. Estamos contra el reloj. Estamos en cuenta regresiva para ser discípulos y predicar de Jesús. Yo no estoy jugando. A mí me envió el Santo Espíritu de Dios. No me importa lo que opinen de mí, no me importa lo que digan de mí. Tengo un compromiso con el Dios viviente y suelto mi mensaje. Nosotros veremos los mega tsunamis. ¿Sabías tú que el terremoto más fuerte en la historia fue en Chile, un 9 grados Richter? Vienen terremotos a escala 10 y escala 11, cosa que la humanidad nunca ha visto. Y una ciudad no puede resistir un terremoto a escala 10. Todo se cae. Megatsunamis de más de 100 metros de altura. Erupciones de megavolcanes. ¿Sabían ustedes que en esta ciudad de Guadalajara, el bosque de la primavera es una cuenca volcánica de un volcán gigante como el de Yellowstone? ¿Lo sabían? Que cada 80,000 años, según la ciencia, explota una erupción masiva que borraría toda la ciudad de Guadalajara y periferias. ¿Sabían esto? Que este volcán de aquí al lado se cree que estalla casi 80,000 años. Mis hermanos, va a ser una locura lo que viene. Una locura. Este sitio donde estamos parados, cuando empiece la tribulación, va a desaparecer con los juicios de Dios. Realmente va a desaparecer. Este volcán de acá al lado es una bomba de tiempo. Es una caldera volcánica gigante. Hay gente que lo entiende, gente que no lo entiende, que se rasca la panza, que está en la carne, que no comprende la seriedad de seguir a Jesús y buscar el reino de Dios. No entienden, será demasiado tarde. Eso fue lo que dijo Jesús. Compraban, vendían, se casaban como en los días de Noé, como en los días de Lot, hasta que viene el diluvio,
no entendieron y se los llevó a todos. Así sucederá a esta generación. Y tenemos que despertarnos con la predicación de la palabra para que digan, es verdad, no estoy leyendo la Biblia todos los días, no estoy orando todos los días, no me estoy consagrando y santificando. Miren, esto me lo enseñó el Santo Espíritu de Dios. Te despiertas, lo primero que haces no es desayunar, no es bañarte, te despiertas temprano, pones tu frente en el piso, se ora postrado, no en la silla, a menos que estés enfermo o estés embarazada. No en la cama, se ora en el piso como Jesús en Getsemaní, que sus sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Los siervos de Cristo en la Biblia se postraban en el suelo para orar. Todos, Moisés, Josué, todos, David, Elías, todos. El mismo Jesucristo. ¿Y nosotros vamos a acostarnos en una cama y voy a orar así, todo a gusto? No, Señor, al suelito. Abro la Biblia, leo un capítulo del Nuevo Testamento por orden. Mateo capítulo 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y un capítulo del Antiguo en la mañana. Antes de dormir igual, un capítulo nuevo, un capítulo antiguo. No te separes del nuevo muchos meses ni del antiguo, siempre lee los dos. Esa es la dosis sana. 4 capítulos al día, uno del Nuevo Testamento, uno del Antiguo y una hora de oración. Y en la noche antes de dormir, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo y una hora de oración. Si no lo haces así, eres tibio y peligras. Te lo digo, peligras. Yo trabajo mucho y no hay pretexto. Para eso está la madrugada, para levantarse a buscar al Dios vivo si en la tarde hubo demasiado trabajo. No hay pretexto, estamos en el fin, entiéndanlo, estamos en el fin. Ya voy a acabar. Dice, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es un mensaje para esta generación, a esta iglesia, a este cristianismo. ¿Sabes tú que yo vi en visiones y sueños que la mayor cantidad de personas que se quedaron, el rango de edad que más se perdió la entrada al reino de Cristo, ¿sabes cuál fue el que yo vi en visión? Adolescentes. Adolescentes fueron los que más se perdieron en la entrada al reino de Cristo. Ese rango de edad, no fueron los niños ni los ancianos, fueron los adolescentes. Esa es la edad más peligrosa, que el diablo los ataca con todo, hormonas y pasiones, y es peligroso ser adolescente, es peligroso. Adolescente, escucha, este mensaje es para ti, no es para adultos, es para ti. Jesús te quiere en su reino y te está advirtiendo la verdad para que se encienda fuego del Espíritu Santo en tu corazón y te levantes por fin, por primera vez en tu vida, como verdadero siervo de Cristo y no jugar. Para que no te halles lamentándote. Yo vi en sueños y visiones lo que le va a pasar a los adolescentes cristianos dejados atrás. Yo lo vi. Los abusan sexualmente, los golpean, los masacran, los encierran en cárceles. No les dan agua ni comida ni los dejan ir al baño y mueren muertes horribles. Eso va a pasar durante la tribulación. El mundo va a odiar a los cristianos. No te pierdas la entrada al reino de Cristo. Y dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Mira cómo Jesús ve al cristianismo moderno: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice ropas blancas. Por lo espiritual Jesús le dice, tú estás desnudo. ¿Sabían que los del infierno están desnudos? Que mi Dios me conceda tocar las fibras más profundas de tu corazón para que nunca más te vuelvas a ir a dormir sin orar. Nunca más te vuelvas a ir a dormir sin leer la Biblia. Nunca más emprendas un día sin orar y sin leer la Biblia. Tú no sabes si Jesús regresa al ratito, en 5 minutos. Cuando mi Señor me mostró todas esas grandes visiones y revelaciones que te platico, me dio una responsabilidad gigantesca para soltarla a esta última generación. Ya ha llegado a tu corazón, yo soy libre de esta responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Cuida tu vida, tu salvación con temor y temblor. Eso no es una metáfora, una leyenda. Con temor y temblor, así. Por tu familia. Esta prédica está siendo grabada. Puedes buscar el canal y volverla a ver y pónsela a tu familia. Estremece. Si no quieres esta estrategia, hazlo tú pues. Pero estremécelos porque no queda tiempo. Ve con la abuela idólatra, ve con el abuelo idólatra. Pones la palabra enfrente, ayuna por ellos, haz todas las estrategias posibles. Llora enfrente de ellos si quieres, pero sacúdelos. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Dice la palabra
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta. Los vuelve a evangelizar. El cristianismo moderno no entendió ni ABC, ni parvulitos, ni triangulitos, bolitas, ni vocales del cristianismo básico, y Jesús los tiene que volver a evangelizar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es casi un regaño. Eres la última generación, el cumplimiento de la dispensación, y te tengo que volver a predicar los rudimentos del evangelio, del arrepentimiento, la santificación, la consagración, la vida de oración. No entendiste nada. Ese es el contexto de aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Lo habían visto? El regaño a una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda que está a punto de entrar a la tribulación. Es un regaño. Hermoso verso usado al evangelizar, se puede usar. Pero en la exégesis es revisar la línea temática de los versículos para ver cuál es el verdadero significado. Eso es exégesis. El exégesis de ese verso es un regaño por tener que volvernos a llevar a los rudimentos del evangelio, como cuando Pablo regaña a los hebreos. Es necesario que ustedes, ya debiendo ser maestros, volverlos a los rudimentos. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Mis hermanos, estamos con una responsabilidad gigantesca. Se acabó las iglesias. Ahora viene el arrebatamiento de la iglesia mostrado en Apocalipsis 4 en misterio. Después de esto, ¿después de qué? Después de la era de la iglesia, 2000 años de gracia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Laodicea. Pablo predicaba hasta el amanecer, Después de esto, de la era de la iglesia, se acabó el tiempo de gracia. La iglesia no entra en la tribulación. Apocalipsis lo enseña muy claro. Miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Tutut. Y al medio del tutut, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de la era de la iglesia. Copas de la ira, jinetes del apocalipsis, sellos, trompetas, 7 truenos que emite el ángel con el librito, 28 juicios de Dios, donde 1 de cada 3 personas de toda la humanidad, 2 de cada 3 personas perecerán. De cada 3 personas que tú conoces, por lo menos 2 morirán durante la tribulación. Esa cifra se la reveló Dios al profeta Zacarías. 2 partes serán cortadas. Juan vio el arrebatamiento de la iglesia, vio a Dios sentado en su trono, adoró a Dios sentado en su trono, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor mismo con voz de trompeta, y aquí Jesús está hablando con voz de trompeta. Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo ¿qué? ¿Dónde está el arrebatamiento? 1 de Tesalonicenses capítulo ¿qué? 4. ¿Y qué capítulo es de Apocalipsis que narra el arrebatamiento? 4. ¿Coincidencia? No lo es. Después del arrebatamiento, la iglesia somos transportados frente al trono de Dios. Vemos nosotros cómo Jesús destapa los sellos. Cuando destapa los sellos, se muestra en Apocalipsis 6 la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la guerra mundial, el hambre, los decapitados por el anticristo, los mártires de la tribulación, que no son la iglesia, son gente que cree el evangelio después de que vio que el arrebatamiento sí era verdad y se arrepiente y se convierte. O los musulmanes que se dieron cuenta que la Biblia decía la razón, tenía la verdad, y se arrepintieron y se hicieron cristianos. Y viene todo el resto de Apocalipsis: los sellos, las trompetas, las copas de la ira, y va en una progresión ascendente de severidad de juicios, cada vez más feo, cada vez más feo, cada vez más feo, cada vez más feo, ascendente. Habla de las 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, las copas de la ira, el Armagedón, la caída del catolicismo romano, la gran ramera al final de la tribulación, en Apocalipsis capítulo 18, el regreso de Jesús,
la batalla de Armagedón, Jesús pisa a sus enemigos y la sangre de sus enemigos, los ejércitos del anticristo, sube hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. Se hace un inmenso lago de sangre de los pisados de Jesús. Jesús desciende, nosotros con él, se para en el monte de los olivos, el monte de los olivos se parte en dos. Jesús rescata a los judíos del anticristo que los quería matar. Se cumple Romanos 11, quitará la iniquidad de Jacob. Se cumple Zacarías, mirarán a mí aquel que traspasaron y se lamentarán como se lamenta por un unigénito. Cumplimiento de montones de profecías. Jesús establece su reino milenial en Jerusalén. Se cumple la visión del templo milenial de Ezequiel. Satanás es atado y arrojado por 1000 años al abismo. Después de los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión para engañar por última vez y engaña a los que tienen cuerpo de carne que viven en el milenio, porque al milenio entraron los sobrevivientes de la tribulación que no estaban marcados, y la iglesia con cuerpo de gloria, y engaña por última vez a las naciones. Ya voy a acabar. Y después de esto, atacan Jerusalén, de Dios desciende fuego del cielo, la tierra explota, todos los impíos son resucitados en la segunda resurrección, se paran frente al trono blanco, los libros son abiertos, el libro de la vida es abierto, todo el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero fue arrojado al lago de fuego y azufre. Dios crea cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, eso es llamado el reino eterno, y baja la nueva Jerusalén. Y moramos eternamente con Jesús en esa nueva Jerusalén. Y Jesús, en Apocalipsis 22, dice: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice Jesús en el verso 12 que Él recompensará a cada uno conforme sea su obra. Y que el que sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y Jesús es bien claro, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y bueno, al final dice en el verso 20, con esto termino, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Te das cuenta cómo entenderle Apocalipsis te da fuerza y te libra de peligros modernos? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Mis hermanos, hay un peligro grande: neblina en la mente y no entenderle a la Biblia. Hay herramientas que podemos usar: ayuno, oración, revisar griego, revisar hebreo, volverlo a leer, volverlo a leer. Vamos rápido a orar. Si quieren ponerse de pie para pedirle a Dios más entendimiento de su palabra, fuerza y gracia para poder obedecerla, y que nos libre de los peligros de esta última generación. ¿Les gustaría? Vamos a levantar nuestras manos y decirle: Dios bendito, tú eres el Todopoderoso. Gracias, mi Dios, por tu santa palabra, que tú mismo derramaste tu sangre, y tus siervos derramaron tu sangre para que yo la pueda leer y estudiar. Dios Padre, dile, disipa toda neblina espiritual en mi mente, que le pueda entender claramente, que pueda discernir los misterios ocultos. Dame fuerza, gracia y llenura de tu espíritu, para vencer este mundo, para vencer al diablo, para vencer la carne y ser esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, por la que tú vienes. En el nombre de Jesús. Padre Santo, yo ruego a ti que a partir de hoy gente nueva, gente se afirme en la lectura de la oración, se santifique, empiece a evangelizar más, que el efecto del temor de Dios por la palabra predicada haga en ellos santos hombres y mujeres de Dios, justos, rectos, piadosos, apasionados, llenos del fuego del Espíritu de Dios,
que vayan y anuncien tu palabra en esta última generación. Y todos decimos, amén. Sí, ven, Señor Jesús. He entregado mi mensaje. Gloria al Señor Jesús.